¿Alguna vez usted ha tenido algún enemigo? No haga señales ni nada, nada más piense. Y cuando estaba frente a ese enemigo, que pasaba cerquitas de ese enemigo, ¿cómo se sentía usted? Yo cuando estaba en la escuela primaria, como en 4º grado por ahí, no sé por qué, yo era peleonero, ¿verdad? Pero a la hora de la salida había 2 muchachos que me esperaban de la misma escuela, no para felicitarme. Yo me asomaba a ver si estaban, y si estaban, me esperaba hasta que se fueran. O a veces que no los veía y salía, y de repente me salían de por ahí, y vámonos, pues iba a correr, porque afortunadamente era más rápido que ellos. No me alcanzaban. Pero fíjese que también, debido al pecado, el ser humano es constituido enemigo de Dios. Dice el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando hablamos de la obra de Cristo, sencillamente, cuando uno ve una cruz, uno recuerda lo que Cristo hizo por el ser humano, por cada uno de nosotros. ¿Pero por qué lo hizo? Dice el escritor a los Romanos, cuando aún éramos débiles. Esto significa que nuestra debilidad, en su debilidad el ser humano era incapaz de vencer el pecado. Sencillamente el ser humano nace muerto en delitos y pecados, es esclavo del pecado, el pecado reina, el pecado domina en el ser humano, porque el ser humano es pecador por naturaleza, comete pecados. Hay quienes creen que el ser humano se hace pecador por cometer primero pecados, se convierte en pecador, no, es a la inversa, es pecador y por eso comete pecados, porque es pecador, por esa razón. Así que en esa naturaleza que tenemos como seres humanos de pecadores, somos incapaces de vencer el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Significa que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. A eso se refiere el escritor de los Romanos cuando habla de la debilidad, de que éramos débiles, incapaces de vencer el pecado, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso Cristo, ¿qué hizo? Murió. Por eso Cristo murió por nosotros, porque como raza pecadora, que es la humanidad, estaba incapaz de arreglar el asunto del pecado en su vida y ante Dios. ¿Alguno de ustedes tiene la suficiente fuerza para agarrar 1 tonelada de peso y levantarla con sus propias manos? Nada más hasta el pecho, hasta aquí nada más. ¿Francisco? ¿No? Pero si te ves, nada más, Carlos. De esos brazotes, o sea, somos débiles en muchas situaciones. Y cuando hablamos en relación al pecado, sencillamente el pecado es invencible para el ser humano. Por eso Cristo, de nuevo, murió por nosotros. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra impíos es indignos, por como somos, por ser pecadores, porque el pecado nos aleja de Dios, porque el pecado ensucia nuestra vida, por eso somos indignos. Vaya viendo este cuadro. A pesar de nuestra situación, a pesar de nuestra condición delante de Dios, a pesar de ser lo que somos, aún así, a pesar de todo eso, Cristo
¿qué hizo? Murió por nosotros. ¿Y cómo éramos? Recuerde, débiles, incapaces de vencer el pecado, débiles para nuestra propia salvación, indignos, por esa razón, de que Dios se fijara en nosotros. A pesar de eso, Cristo murió. Dice el verso 7, ciertamente, bueno, aplicándolo aquí a nosotros como seres humanos, apenas morirá alguno por un justo. Dice apenas. Esa palabrita apenas, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? O sea, que sobra mucha gente que esté dispuesta a morir por alguien más. Ese apenas es si acaso. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por su presidente municipal? Es más, por el presidente de México. Es más, a lo mejor no le seguimos, ¿verdad? Por eso dice el apóstol, apenas, o sea, batallando, ¿no? O sea, si hubiera alguien, imagínese usted una persona que es bondadosa, que es buena, que es apreciada por la comunidad, por su familia, que está muriendo. Y que alguien dijera, bueno, esa persona ha hecho más bien que yo, esa persona merece vivir y yo merezco morir. Cambio mi vida por la tuya. Estoy dispuesto a morir en tu lugar. Difícil. Por eso dice Pablo, apenas, si es que con todo pudiera ser, dice Pablo, si hubiera uno, dice, y con todo eso pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Fíjese por qué clase de persona, dice Pablo, si algún valiente hubiera que muriera por una persona buena. Hablando de una persona, cuando decimos eso, esa persona es muy buena, ¿qué queremos decir? Es una persona caritativa, una persona que busca el bien de los demás, que le gusta ayudar en las necesidades, ¿no? Puede ser leal, puede ser medrano también, acuérdense. Y Pablo, recuerda, está poniendo de ejemplo a una persona así, que uno pudiera decir, vale la pena que viva. Ahora, imagínense, el peor criminal. ¿Quién estaría dispuesto a morir por ese criminal? El peor criminal. Aquella persona que es el desecho de la sociedad, la basura humana. ¿Quién está dispuesto a morir por esa persona? Y Pablo está poniendo como ejemplo una persona buena, Pero es difícil que haya alguien dispuesto a morir por una persona buena. Ahora, si ponemos a esa persona que está digamos, esa persona condenada a muerte, el peor criminal, y que hubiera la forma de cambiar la vida de ese criminal por la vida de uno, ¿quién estaría dispuesto a cambiar la vida por ese criminal? A dar su vida por ese criminal. Nadie. Si usted tuviera un enemigo y estuviera muriendo, imagínese que su corazón es tan débil, pero al haber un trasplante de corazón, pudiera salvarle la vida, y que su corazón fuera compatible, que si usted diera su corazón a esa persona viviría y usted moriría. ¿Estaría dispuesto a donar su corazón a su enemigo, a su enemiga? Y es que se muere, ¿no? Vaya viendo el cuadro, vaya viendo esa imagen, esa situación del ser humano ante Dios. Si se fija, esto sería un acto, digamos, incondicional
único de amor. Pero difícilmente eso sucede en el ser humano. Dice el verso 8, más, aquí hay una diferencia, un cambio tremendo. Aquí hubo alguien, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Recuerde cómo somos nosotros, si recuerda el verso 6, débiles para vencer el pecado, incapaces de salvarnos, impíos, indignos de Dios. A pesar de eso, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, a pesar de lo que somos, muertos en pecados, esclavos del pecado, condenados a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. A pesar de todo eso, Cristo murió por nosotros. Si va viendo el cuadro, la imagen, a pesar de lo que somos, aún así sin remedio, Cristo murió por nosotros. Así que aquella persona que se ve tirada en la calle, aquel alcohólico, aquel drogadicto, ¿tiene esperanza? Sí, porque es igual de pecador que nosotros. Aquella persona despreciada, que nadie se interesa, porque es de lo peor. Hay alguien que sí se interesa. Y murió por esa persona también. Es Cristo. Dice, bueno, hasta aquí no sé si haya visto la situación y la condición también del ser humano. A pesar de todo eso que está en contra del ser humano, Cristo murió por nosotros. Ahora, si Dios hizo eso, si Cristo hizo eso por nosotros, estando en esa condición de condenación, por eso dice el verso 9, fíjese, dice, pues, bueno, viendo de vista la condición del ser humano y lo que Dios ha hecho por esa situación del ser humano, a pesar de que es lo que es el ser humano, dice el verso 9, pues, y si tiene su Biblia, tiene un lápiz y una pluma, subraye el mucho más, enciérrelo, subráyelo, resáltelo, mucho más. ¿Qué significa ese mucho más? Si se fija, aquí ya hay una diferencia de situación y relación. Versos 6 al 8, tenemos una humanidad débil, indigna, condenada, perdida. Y a pesar de esa situación, Dios envió a su Hijo, Juan 3:16. Cristo murió por esos pecadores. Cambiamos ahora la posición de pecadores condenados a pecadores perdonados. Si Dios hizo tanto en esta situación, ahora cuando ya el pecador es perdonado, por eso dice el apóstol, pues mucho más, dice mucho más, estando ya justificados en su sangre. Si Dios hizo tanto cuando estábamos alejados, condenados, ahora imagínense ya siendo hijos de Dios, en otras palabras. O sea, ¿qué no hará Dios? Ahora, ¿sí me entiende? Dios hizo demasiado cuando éramos enemigos, cuando estábamos condenados, cuando éramos solamente creación pecadora. Ahora ya siendo justificados, ya siendo declarados inocentes, sin culpa, sin pecado, ¿qué no hará Dios, en otras palabras, por nosotros? Por eso ese mucho más tiene mucho significado. ¿En cuántas ocasiones usted se ha preguntado, ¿dónde está Dios? Me pasan tantas cosas. ¿Dónde está el buen pastor? ¿Dónde está el proveedor? ¿Dónde está aquel que nos protege, que nos libra, que nos saca de apuros? Lo que sucede es que nosotros no estamos acostumbrados a esperar a que Dios actúe en su tiempo.
Vivimos en una época de las sopas instantáneas, ¿no? Una Maruchan, o una comida rápida, un sándwich, o algo, a la tienda y compro algo, o al puestecito que está allá, unos burritos, o qué sé yo. Ya no estamos tan acostumbrados a esperar. Y queremos que Dios actúe rápidamente. Pero déjeme decirle que si Dios cuida de la creación, el sol que sale, ¿para qué clase de personas son? ¿Los buenos? ¿Los malos? ¿Los ricos? ¿Los pobres? No, para todos. Si Dios hizo demasiado por nosotros siendo pecadores, condenados, esclavos del pecado, dominados por Satanás, y aún así Dios hizo demasiado, imagínense ya como hijos de Dios, ¿qué no hará por nosotros? Por eso ese mucho más del verso 9 tiene un gran significado. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por la sangre de Cristo. Dice, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Qué significa esto? Una vez justificados, somos declarados inocentes delante de Dios. Ya no hay deuda por el pecado, ya no hay condenación futura, ya no hay infierno, ya no hay lago de fuego. Seremos salvos. Si se fija, ahí la declaración, el seremos, ¿en qué tiempo está? Seremos, a ver los estudiosos, ¿qué tiempo está? Futuro. La palabra estando ya, ¿en qué tiempo? Un presente activo. O sea, ya estamos justificados. Y como ya estamos justificados, en el futuro ya no hay ¿qué? Condenación. O sea, seremos salvos de la ira. Y en ese sentido la ira es la condenación. La paga del pecado, que es la muerte. Es la condenación, es donde se derrama la ira de Dios. En el juicio, en el castigo que es ejecutado, en la sentencia que es llevada a cabo. Entonces una persona que es justificada, una persona que ha puesto su fe en Cristo, sencillamente ya no hay ira de Dios para esa persona. Por eso dice, seremos salvos de la ira. Y esto es la ira de Dios, el castigo que tiene preparado para los incrédulos o aquellos que están sin Cristo, para sus enemigos, los enemigos de Dios, los rebeldes, los desobedientes al Evangelio. Dice el verso 10, porque si siendo enemigos, aquí vuelve al pasado, a lo anterior, Pablo, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, si siendo enemigos, a través de Jesucristo, pudimos tener una buena relación, una buena comunión, una buena amistad. O sea, nos pusimos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Ya cambió el papel, si se fija. Pasado, enemigos. Presente, ya estamos reconciliados. O sea que ya tenemos una buena relación con Dios. Ya no somos enemigos. Ya gozamos de buena amistad con el Señor. Ya tenemos armonía con Él. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Por el sacrificio de Cristo. Por eso es posible la reconciliación con Dios. Solamente a través de Jesucristo. Lo que sigue también, fíjese. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y encierre otra vez ese mucho más. Dice, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo con su muerte nos dio ¿qué? La salvación. Si Cristo con su sacrificio nos dio la salvación, ahora imagínese el Salvador vivo, ¿qué nos hará?
Si la muerte de Cristo fue salvación, ahora su vida, no sé si me entienda, si su muerte trajo salvación, ahora la vida de Cristo, ¿qué no traerá? Estando Él en vida. Por eso dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si la muerte fue tremenda bendición, hizo lo que ningún ser humano podría hacer, arreglar su situación con Dios, vencer el pecado y tener la salvación. Lo hizo posible la muerte de Cristo, su sacrificio. Ahora, ¿qué no hará Cristo reinando en vida? No sé si entienda, si comprenda el alcance. Por eso ese mucho más. O sea que realmente el Señor hace mucho más con sus hijos. Cristo hace mucho más con aquellos que ya han sido salvados. En otras palabras, podemos esperar mucho más de parte de Dios. Podemos esperar mucho más de parte de Jesucristo. Y lo tenemos y lo vamos a recibir. Como veíamos en la escuela dominical, los jóvenes que hemos sido llamados para alcanzar la gloria de Jesucristo. Somos participantes de la grandeza de Jesucristo. Él como esposo y la iglesia como esposa, lo del esposo es también de la esposa. Así que la iglesia también es participante de la grandeza de Jesucristo y va a estar con Jesucristo. Esto no es para darnos una idea también de que las riquezas de nuestro Salvador son también compartidas con los que han sido salvados por su gracia. Dice el verso 11, y no solo esto, o sea, por si fuera poco, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. También nos gloriamos en Dios. Ah, caray. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos otra bendición. ¿Por qué estamos alegres en relación a lo que Dios ha hecho? ¿Por qué tenemos gozo en relación a lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que hará? ¿Por qué razón? ¿Acaso la salvación que uno tiene en Cristo es razón suficiente para estar alegre? ¿Acaso el saber el futuro grandioso y glorioso que le espera a cada hijo de Dios será razón para estar alegre? ¿Acaso habrá alguna situación desagradable, algún problema fuerte que eche a perder lo que ya tenemos en Cristo? Esos versos 9 y 10 y esas dos palabritas, mucho más, tienen un tremendo significado. Significan, recapitulando, que si siendo enemigos, si siendo condenados, Dios hizo demasiado por nosotros, ahora ya estando en buena comunión con Él, ya siendo, digamos, amigos, ¿qué no hará? Con y por y para nosotros. Ese mucho más es una tremenda diferencia. Ese mucho más es de un tremendo significado para nuestras vidas y de enorme peso también para nuestra seguridad eterna en Cristo Jesús. Así que considerando eso, ¿habrá algo que eche a perder su salvación? ¿Habrá algo que invalide la obra de Cristo a su favor? No lo hay. Por eso dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por lo que Cristo hizo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Resumiendo, ¿cómo está este cuadro? Pasado, ¿qué éramos? Enemigos.
Pasado éramos enemigos. Presente, ¿qué somos? ¿Cómo estamos? Reconciliados, bendecidos. Futuro, imagínese todo lo que usted quiera, pero bonito, agradable, hermoso. Todo lo que usted quiera, todas las promesas de Dios cumplidas en el futuro. Como le decía a los jóvenes, aquí disfrutamos ya los beneficios, las bendiciones que trae la salvación, pero en el futuro lo bueno está por llegar todavía. Ahí sí vamos a disfrutar totalmente al 100% todas las bendiciones, todas las promesas que vemos que Dios tiene para sus hijos. Cero lucha con el pecado, cero problema unos con otros, cero enfermedad, cero dolor, cero miseria, cero muerte. Esto no es para darnos una pequeña idea de lo que está preparado en el futuro. ¿Tiene problemas económicos de vez en cuando? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes tienen unos 20,000 pesos que me regale para irme de vacaciones? Ya son 20,000 pesos. 40 billetes de 500 pesos. O sea, ¿se imagina cosas sencillas, pero que no están en nuestras manos? Pero afortunadamente recuerde, pues ya ni los billetes van a ser necesarios en la presencia de Dios. No sé por qué, pero aquí ya traigo un huequito. Todo esto se va a acabar también ya, estando allá, en la presencia del Señor. Así que, por eso Pablo dice, nos gozamos, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Alguna vez usted había estudiado o leído Romanos con detenimiento, con detalle? Yo no. Pero si se fija, hay demasiada bendición, mucha esperanza, aliento, ánimo. Es cierto, habla fuerte, habla duro contra el pecado, los pecadores, pero también hay mucha esperanza, hay mucho aliento, aún para aquellos que están siendo atribulados, que están en sufrimiento, sabiendo que Dios hizo demasiado, enemigos. Ahora mucho más, ya estando reconciliados y bendecidos, Dios hará mucho más. Y en el futuro, pues de nuevo ese mucho más todavía se va a acrecentar, porque recuerde, lo mejor está por venir. Y déjeme decirle que esto es razón suficiente, aún para que usted se goce en su necesidad, en su sufrimiento, en su enfermedad, porque eso va a terminar un día. Y Dios hace mucho más de lo que podamos imaginarnos. Y Dios hará aún mucho más de lo que esperamos o pensamos. ¿Se imagina usted la herencia? ¿Sabe usted la herencia que le espera cuando mueran sus padres? Si es que ellos mueren primero, ¿qué herencia le espera? ¿Sabe? Nada más piénselo. Hay inseguridad ahí, no sabe uno. Tal vez pueda tener una idea. Pero ahora lo que Dios tiene reservado en el cielo, pues nuestra idea que podamos tener es mucho más pequeñita. Pero si la herencia que pueden dejar los padres, por más ricos que sean, se puede acabar. Pero la herencia que Dios tiene preparada para los suyos en los cielos, todo lo que Él tiene reservado, téngalo por seguro que no se va a agotar, que va a ser para toda la eternidad. Así que yo le animo a que también usted tenga alegría, se goce lo que Dios ha hecho por nosotros, pero recuerde que Él hace y hará mucho más. No olvide ese mucho más, que es de gran significado
para el cristiano, que se dé cuenta que si Dios hizo tanto en el pasado siendo enemigos, ahora ya estando en comunión con Dios, hará mucho más, mucho